locos amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos. ¿Qué tal? Un gusto reintegrarnos a la programación con Babel, libros de ayer y de hoy. Bueno, hoy tengo invitados acá a dos personajes que están invitados para el programa. Hicimos un pacto de silencio mientras lo estemos grabando, pero vamos a arrancar con ellos. ¿Cómo andan? Bien. A ver, preséntense los dos. Primero el más grande, a ver. Bruno. Bruno, el más chico. Franco. Vos sos figurita reiterada en el programa. Ya hicimos con uno. Faltaba el más grande. ¿Qué pasó hoy? ¿No hubo escuela? Bueno, nos invitó Sergio Reguela al programa y bueno, y hoy que viene también un invitado especial. Ya vino de Gastón, que lo vinieron a ver, sí. Claro, y bueno, yo estoy emocionado de verlo y tal. Muy bien. ¿Y qué pasa con Gastón? ¿Qué hacemos con Gastón habitualmente cuando vamos rumbo a la escuela? Escuchamos música, Escuchamos su música de guitarra y bueno. Muy bien. Acá el señor se acuerda de alguna, el más chico se acuerda de alguna letra de Gastón, ¿no? Bueno. Pero no querés. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por participar. ¿Me dejan hacer el programa? ¿No hay problema? ¿Pueden prender? Sí. Bueno, muy bien. En un rato los hago cerrar el programa conmigo. Bueno, hoy vamos a hacer un programa como les planteé. De quien es el ganador del Premio Nobel de Literatura año 2014, Patrick Modiano. Bueno, la idea un poco es tratar de charlar sobre sus libros, sobre su obra, sobre su vida, como una forma de poderlos acercar a lo que es la obra de este autor. En forma personal les confieso que lo he leído poco, he leído 4 o 5 novelas suyas, pero en términos generales me parece un escritor bastante complejo de leer y al mismo tiempo bastante simple, aunque tenga una contradicción esto, no lo es, ya que él sostiene que lo único que ha hecho en su vida es escribir un solo libro, en 20 partes, 22 partes, 23, que son la cantidad de novelas que lleva publicado, y así como eso plantea una cierta dificultad, es decir, entrar en ese territorio de Modiano, en esa literatura con cierta densidad, el hecho de la simplicidad se mide porque cada uno de sus libros atraviesa por las mismas temáticas, por las mismas obsesiones, por las mismas problemas que él diagnostica de alguna manera en la sociedad francesa, en su propia vida, etc. Así que vamos a ir lentamente con nuestro querido amigo Paco Ibáñez y enseguida sí comenzamos el programa dedicado hoy al Premio Nobel de Literatura 2014, Patrick Modiano. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos. El novelista francés Patrick Modiano, nacido en 1945, es uno de los más influyentes narradores europeos, autor de obras perfectas, según la crítica, como Dora Brauder o El café de la juventud perdida. Sus grandes novelas, que suelen tener tan pocas páginas, porque son en realidad nunca sobrepasan las 200, son de muy elevada intensidad narrativa e intelectual y representan un relato único y valiente de los peores momentos de Francia del siglo XX, el régimen neonazi de Vichy y la ocupación del país por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La Academia Sueca ha argumentado que ha concedido el Premio Nobel a Modiano por su arte de la memoria, con el que ha evocado los destinos humanos más difíciles de retratar y desvelado el mundo de la ocupación.
Muchos le han acusado de escribir siempre el mismo libro, lo que para sus detractores es un defecto, pero para sus defensores es una bendición. Fundamentalmente, la obra de Modiano en español ha sido editada por Anagrama, aunque su obra ha estado bastante dispersa. También hay libros de Modiano en Alfaguara, y en Francia por la conocidísima editorial Gallimard. Modiano es un escritor humilde y sobre todo valiente, que realizó en 1974 un guión para cine, La Convolution, y fue uno de los primeros que denunció algo que hasta entonces había sido un tabú: la activa participación francesa en la persecución de los judíos y la miseria del colaboracionismo. La película causó una conmoción tremenda en Francia y abrió una herida que Modiano nunca ha cerrado en sus libros. Entre sus principales novelas se destacan La calle de las tiendas oscuras, la trilogía de la ocupación, que la componen El lugar de la estrella, La ronda nocturna y Los paseos de circunvalación, tres novelas tomadas en un tomo por editorial Anagrama. También Domingo de Agosto, Viaje de novios, El rincón de los niños, Villa Triste, En el café de la juventud perdida, Un pedigrí o Las desconocidas. También se editó por parte de Anagrama en el presente año su último libro, La hierba de las noches, y se tiene previsto publicar en los próximos meses dos libros de alguna manera antiguos de este escritor, Accidente nocturno y Libro de familia, además de ir traduciendo su última obra, apenas anunciada una semana antes en francés que le concedieran el premio Nobel, cuya traducción sería Para que no te pierdas en el barrio, y en general ha sido traducido Modiano por María Teresa Gallego Urrutia, que ha logrado recrear la claridad y ligereza del francés en el que escribe el autor. Cuando el Eclesio Premio Nobel en el año 2008 recibió el premio, muchas personas pensaron que el candidato eterno de la literatura francesa, Modiano, se había quedado sin el máximo galardón de las letras mundiales. Sin embargo, al final la Academia Sueca ha repetido el idioma para galardonar una obra tan compleja como a la vez sencilla, que parece siempre que transcurre en el lujoso distrito 16 de París, pero que recorre con intensidad los dramas y los conflictos del siglo XX. Es el 15º escritor francés que obtiene el Premio Nobel de Literatura, y es un tipo bastante complicado de entrevistar, Modiano, muy tímido, con muchas muletillas a la hora de hablar en público. Sin embargo, nosotros vamos a recrear, o vamos a leer hoy, dos entrevistas, una del año 2009 y otra del año 2010, que se le hicieron en España, y vamos a tomar algunas de sus declaraciones. Parte de ella, en una de las entrevistas promocionales que se hacen por parte de la editorial Gallimard y que se le hicieron sobre su último libro, le preguntaban si develar el misterio de un libro nos lleva a una decepción para el lector. Y Modiano ha dado una respuesta que resume en buena medida gran parte de su literatura. No hay que develar jamás el misterio. De todos modos, un escritor no podría. Incluso si trata de aclararlo de forma meticulosa, no hace más que reforzar el misterio. Samuel Beckett decía que Proust, que no hacía otra cosa con sus personajes. Al explicarlos, hacía que el misterio fuese más profundo, decía el irlandés. Modiano es italiano por parte de padre, que era de origen judío, y belga por parte de madre, nacido justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Modiano publicó su primera novela, El lugar de la estrella, en 1968, que tuvo un éxito casi de inmediato y se convirtió en un escritor totalmente reconocido 10 años después, al recibir el prestigioso premio Goncourt por La calle de las tiendas oscuras. Si hubiese que elegir un solo libro que resumiese el genio de Modiano, una elección posible podría ser Dora Bruder, que el narrador compuso a través de un anuncio de prensa que decía: se busca a una joven, Dora Bruder, de 15 años, 1,55 de estatura,
de estatura, rostro ovalado, ojos gris marrón, abrigo sport gris, pullover burdeos, falda y sombrero azul marino, zapatos sport marrón. Ponerse en contacto con el señor y la señora Bruder, Boulevard Ornano 41, París. Sus pesquisas, cómo no, le llevaron a la colaboración y a Auschwitz, y le llevaron a las siniestras tripas de la Europa del siglo XX. En una entrevista que aquí tenemos, del año 2009, que le hizo Babeli a la revista cultural del País de Madrid, Modiano explicó sobre aquella novela. Luego, con los años, dijo, y con el libro ya publicado, me llegó algo más de documentación sobre Dora. Y me planteé la cuestión de si merecía la pena reescribir la novela o no. Decidí que no. No soy historiador, soy novelista. No importa tanto el resultado de la búsqueda como la búsqueda en sí. Así que la novela quedó como está, decía el escritor francés. Sobre su obsesión por ambientar las novelas en el barrio 16 de París, burgués, aparentemente anodino, dominado a la vez por la sombra de la Torre Eiffel y por las sólidas mansiones, señaló en la misma entrevista. Por eso, porque no tiene nada de especial. Muchos lo consideran un típico barrio burgués, pero no es así del todo. Tiene una parte de barrio anónimo, banal, sin monumentos históricos, donde uno puede imaginarse cosas. En otros barrios parisinos te sientes bloqueado por la historia. En Trocadero y sus alrededores, uno puede observar las calles y la gente que las habita de una manera un poco onírica. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, todo el mundo está En un artículo que encontramos en la prensa, que no está muy claro cuál es de dónde, al parecer de un blog, huffingtonpost.es. Hay 11 curiosidades sobre Patrick Modiano. Vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el origen de su apellido, que nació en Francia, en las afueras de París, pero sin embargo no es francés el apellido, y esto se debe a que su padre, Alberto Modiano, era un judío de origen italiano, como lo decíamos hoy. Dos hechos marcaron sus primeros años de la vida: la frecuente ausencia de sus padres, ya que al ser un hombre de negocios, casi nunca estaba, y una actriz que también pasaba mucho tiempo fuera de la casa, lo que hizo que Patrick se criara con la señora que los cuidaba. Y también hubo otro hecho que lo marcó profundamente, que es la muerte de su hermano mayor, Rudy, a los 10 años. También tenemos esto sería una influencia no solo de la infancia, digamos, ¿no? Otra de los puntos que en un pedigrí, que es una novela netamente autobiográfica, de alguna manera lo retoma, es su relación con el padre. En la década del 60, Modiano perdió el contacto con su padre, salvo en algún momento puntual. En 1978 le dedicó la novela La calle de las tiendas oscuras, con la que ganó el premio Goncourt. Es el único que le he dedicado. Llevaba 10 años sin tener noticias suyas y supe de repente que se había muerto. Pensé que era absurdo que las cosas sucedieran de ese modo y se la dediqué, confesó en el 2009 en una entrevista al diario La Vanguardia. Acá hay otra particularidad dentro de sus obras que sí resulta bastante graciosa, y es que toma nombres de la guía telefónica. Para bautizar a sus personajes, Modiano utiliza nombres de personas que ha conocido, pero ha confesado que a veces le roba de lo que serían las páginas de guía telefónica aquí, ¿verdad? No entiendo por qué, dice. Espero tener noticias de ellos, que me den una señal de vida,
pero desgraciadamente nunca pasa. Es como tirar una botella al mar. A veces busco sus nombres en la red, pero no me remiten a mis novelas. Es horroroso, como si hubiera aspirado a la persona. Otra de sus particularidades es que aún escribe con pluma, con lapicera, y asegura que puede escribir en cualquier sitio, aunque suele hacerlo en su despacho, un despacho de biblioteca que tiene en París, y que sin embargo no le puede faltar la pluma. Debo ser el último de mi generación que escribe con pluma, porque el hecho de escribir es ya algo tan abstracto que tengo la necesidad de un objeto sólido que me ancle a la materia. Si no, todo es muy virtual, también decía en la entrevista mencionada a La Vanguardia. Otra de sus particularidades es que siempre incluye garage en sus novelas, garages. Y dice, cuando yo tenía 6 o 7 años vivía cerca de un barrio en las afueras de París. Me cuidaba una mujer un poco extraña que me llevaba a un garage con unos coches que me impresionaron. Además, había un olor muy particular, una mezcla rara, un ambiente extraño en esos garages, y eso, ya digo, que no sé por qué me ha marcado. Yo me lo digo a veces, hay demasiados garages en las novelas, pero no puedo evitarlo. Después, nombremos por último 2 particularidades más, de pronto que se dan, ya dijimos que es un escritor de cine también. Otra es que es un retratista de París, y en su novela fundamentalmente aparece los barrios parisinos del siglo XX, principalmente de la década de los 50, ¿no? Para mí es algo interior, ha llegado a afirmar Modiano, que vive en el barrio Saint-Germain-des-Prés, pero a menudo camina por la ciudad para ir a ver algo preciso, dice. El universo novelesco hay que buscarlo lejos del centro. Y por último podríamos nombrar también como una de las particularidades de este escritor que no se relaciona con escritores, que esto no es tan anormal, sucede con muchos, pero bueno, él no tiene vínculo social con otros escritores. Dice, me han dado siempre pena esos encuentros entre grandes escritores, por ejemplo cuando Joyce se vio con Proust en un episodio patético porque no llegaron casi ni a hablarse, confesó. Debe de haber gente, no necesariamente en Francia, que trabaje en una línea parecida a la mía, pero no los conozco y si les conociera no sabría qué decirles. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos. El día 10 de diciembre se le otorgó o fue a recibir a Estocolmo el Premio Nobel de Literatura en un acto muy común que se hace por parte de la Academia Sueca y que es uno de los grandes problemas que tienen los escritores. Todos manifiestan el mismo drama, no saben qué decir a la hora de retirar un premio de la envergadura del Nobel, ¿verdad? El premio más importante de todas las de las letras, en este caso el Premio Nobel de Literatura, y más en particular cuando se trata de Modiano, que como ya dijimos es una persona muy tímida, que no le gusta hablar en público y que realmente no le interesa hacerlo además. Estuve buscando a través de la web en varios sitios a ver si estaba ya traducido lo que Modiano dijo al retirar el premio. No lo encontré en ningún momento el discurso total, íntegro, pero vamos a hacer referencia a un artículo que sale en El País de Madrid del día de hoy, en el cual resume brevemente, digamos, parte o pasajes de lo que Modiano dijo a la hora de la aceptación de recibir el premio Nobel. El título dice, Modiano se define como un novelista prisionero de su tiempo, y afirma, los escritores del futuro garantizarán el relevo como hace cada generación desde Homero. El novelista francés, Patrick Modiano, mezcló este domingo por la tarde en Estocolmo en su discurso del Nobel las grandes obsesiones que han marcado su vida y su obra, la importancia de la historia y del presente,
París y la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, pero también la timidez y la idea de que el narrador debe ocupar un discreto segundo plano mientras encuentra su propia voz. Modiano reivindicó el papel del escritor como testigo de su tiempo. Dijo: un novelista está marcado de forma indeleble por su fecha de nacimiento y por su tiempo. Incluso si no ha participado de forma directa en la acción política, incluso si da la impresión de ser un solitario, atrincherado en lo que llaman su torre de marfil. Además, agregaba, prisionero de su tiempo, un narrador está marcado por la percepción de la época en la que ha nacido y en la que vive. También agregaba más adelante que se describió a sí mismo como un niño de la guerra que debió su nacimiento al París de la ocupación. El novelista se describió como un escritor del siglo XX con una cierta nostalgia ante los grandes narradores del siglo XIX. Por aquel tiempo transcurría de una forma más lenta que el de hoy, y esta lentitud era esencial para el trabajo del narrador porque podía concentrar su energía y su atención, dijo. Pertenezco a una generación intermedia y me despierta la curiosidad saber cómo las generaciones que me siguen, que han nacido con Internet, los teléfonos móviles, el correo electrónico y Twitter, se expresarán a través de la literatura en este mundo en el que siempre estamos conectados y en el que las redes sociales comprometen una parte de la intimidad y el secreto que era nuestro valor más preciado hace poco tiempo. Porque da profundidad a las personas y es un gran tema literario, afirmó, sin dejarse llevar, sin embargo, por ningún tipo de pesimismo. Estoy convencido de que los escritores del futuro garantizarán el relevo como hace cada generación desde Homero, afirmó el escritor que dijo, siempre ha tratado de expresar en todas sus obras algo intemporal. Modiano también se reconoció emparentado con pintores como Modigliani, así como con músicos que practican un arte superior al de la novela. Acá se vuelve a reiterar ciertos escritos del escritor francés, que confesó haberse quedado totalmente desconcertado con el premio y aseguró que siguió caminando, porque lo llamaron por teléfono justo cuando iba caminando por una de las calles de su barrio 16. Este desconcierto quedó reflejado en su discurso de Estocolmo. Dice, el anuncio del premio me pareció real y quise saber por qué había sido elegido. Ese día creo que nunca sentí de una forma tan fuerte cómo un novelista es ciego ante su obra y cómo los lectores en realidad saben mucho más que él. Un escritor, o por lo menos un novelista, tiene muchas veces relaciones difíciles con la palabra. Y si recuperamos la distinción escolar entre escrito y oral, un novelista siempre estará más dotado para lo escrito. Tiene la costumbre de guardar silencio y si quiere entrar en un determinado ambiente, debe fundirse con la multitud, afirmó en el discurso Modiano. Más adelante dice el artículo Modiano, de frases claras que fluyen casi sin que el lector se dé cuenta, hizo una maravillosa definición del trabajo de novelista. Curiosa actividad solitaria la de escribir. Uno atraviesa momentos de desesperanza cuando se redactan las primeras páginas de una novela. Se enfrenta cada día a la impresión de haber tomado el camino equivocado. La tentación de volver atrás es grande y de tomar otro camino. Pero no hay que caer en ella, sino seguir el mismo camino. Cuando uno está a punto de terminar un libro, parece que éste comienza a despegarse y que respira el aire de la libertad, como los niños en clase, la víspera de las vacaciones de verano. Pero la vocación del novelista, ante la gran página en blanco del olvido, consiste en hacer resurgir algunas palabras a mitad borradas, como iceberg perdidos a la deriva sobre el océano. Fueron las palabras con las que cerró su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura 2014. Acuerdo terrible, horriblemente cuerdo, ya no hay locos,
ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo, si no es ahora que la justicia vale menos que la orina. En la entrevista que hacíamos mención, aparecía el sábado 16 de mayo del año 2009 en Babelia, la revista cultural del Diario del País de Madrid. Antonio Jiménez tiene un mano a mano con el escritor francés y vamos a leer brevemente al menos algunas de las preguntas. Y una de ellas dice, ¿y qué ha cambiado mucho París desde su adolescencia? Modiano dice, el centro no ha cambiado tanto porque no se puede destruir los edificios históricos. Pero en los barrios periféricos sí se han demolido muchas manzanas. Además, cuando yo era adolescente, existía en París una suerte de fantástica mezcla de la sociedad. Por ejemplo, en el barrio de Hals, cuando aún existía el mercado, a partir de medianoche, con los camiones que iban y venían, o el barrio de la Prensa, alrededor del Boulevard Romor, había una especie de sociedad fantástica y atrayente. Todo estaba muy animado, no sé cómo decirlo. Incluso en los Campos Elysée o en Pigalle. Ahora es diferente, y eso me ha marcado. El periodista le pregunta, ¿y su barrio, Saint-Germain-des-Prés, ha cambiado muchísimo desde mi infancia? Aparte de los dos cafés, era un barrio muy provinciano, por así decir. Había una mezcla muy extraña. Por una parte era un barrio muy tranquilo, con personas mayores sentadas en la plaza, y por otra había cafés modernos y lugares donde se tocaba jazz. Me acuerdo, cuando yo iba a la escuela, de que a veces pasábamos por una tienda a comprar bombones y veíamos a Picasso o a Giacometti. Todo mezclado, no se perdía el lado provinciano. Luego le hace la pregunta que hacíamos mención. ¿A usted no le da la impresión de estar escribiendo continuamente la misma novela? Sí, dice Modiano, yo ya me he dado cuenta de que me repito. Siempre es alguien que busca a alguien o alguien que intenta recuperar las huellas de alguien. Siempre es así. Y siempre es inconsciente. Luego me digo, mira, esto ya lo has hecho, pero las cosas vuelven. Es por un sentimiento íntimo de ausencia, de abandono. Por eso intento buscar las huellas de las personas. Le pregunta el periodista, ¿se ha dicho que en su infancia está la clave de toda su obra? Puede ser, responde Modiano, pero no es por una especie de nostalgia de la infancia. Es más por las cosas que yo he observado y que me impresionaron durante aquel tiempo. Hay una clase de atención especial que hace que las cosas te impresionen fuertemente cuando eres un niño. Además, ese periodo para mí es triste. Sé que hay niños felices, pero mi infancia fue triste. Además, hay conversaciones que no entiendes bien y que te dan miedo. Cuando yo era niño, me paseaba solo por París. Eso era impactante a esa edad, porque normalmente a los niños no les dejan pasearse solos. Yo podía, experimentaba al mismo tiempo miedo y curiosidad. Por eso la infancia, por esas primeras imágenes que te impresionan para siempre. En Pedigrí, como decíamos hoy, que es una suerte de autobiografía, habla de esa época y sobre todo sobre sus padres, atareados en negocios extraños, y de su madre, que era actriz de segunda que viajaba y que lo abandonaban con frecuencia. Y esa es la pregunta que le hace el periodista. Dice Modiano, todo es real, es una autobiografía un poco especial. Quería hablar de cosas que me hicieron daño y que me resultaban extrañas. En otras autobiografías se habla de cosas íntimas con las que uno está de acuerdo, con las que te reconoces. Yo, por el contrario, quería liberarme de cosas que me hicieron daño. Quería desembarazarme de todo eso que yo no elegí, que no me concernía del todo
y que me hizo daño. Le vuelve a preguntar el periodista, en casi todas sus novelas los personajes sienten un deseo imperioso de escaparse, de dejar atrás la vida que llevan y que cargan como un fardo que no les pertenece. Y Modiano dice, esas escenas también provienen de cosas que yo he vivido cuando era niño o adolescente. Provienen del sentimiento de estar encerrado. Yo estuve muchos años en internados un poco carcelarios. Y además le sucede por lo general a personajes adolescentes que tienen entre 17 y 20 años, un periodo en el que por entonces, al menos en Francia, no eras un adulto porque no tenías la mayoría de edad legal, pero tampoco eras un adolescente. Tenías la sensación de que todo lo que podías hacer en el mundo era algo clandestino, de que todo estaba prohibido. Yo mismo me he fugado, me he escapado, he hecho esas largas caminatas de adolescente sin parar por París con una sensación de vértigo. Y para terminar dice, ¿usted se continúa paseando por París? Y Modiano responde, menos que antes, me sorprendo mucho con la gente más joven, con sus ropas. Reconozco en muchos de ellos un aire como el de juventud. Los trajes parecen los mismos que yo veía cuando tenía 14 años. No sé. Termina afirmándole al periodista, todo ha sido un poco confuso, ¿no? Y con eso sintetiza la entrevista. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos. En otra entrevista del año 2010, realizada por Sylvain Bormeux, le hace la pregunta, dice, en la época en que transcurre el Café de la Juventud Perdida, todo ese pasado empezaba a desdibujarse, pero otros acontecimientos ya se perfilaban, le dice, haciendo alusión a la primera pregunta entre la relación tan intensa con el pasado y la memoria. Y contesta Modiano, la guerra de Argelia, cuando empezó tenía 10 años y terminó cuando tenía 17. La sentía acercarse, veía partir a personas apenas más grandes que yo. Parecía que no iba a terminar nunca. Y para los de mi generación parecía algo totalmente absurdo y escandaloso, mucho más que para los que tenían 5 o 6 años más y habían vivido la Segunda Guerra. Yo había decidido no ir y la perspectiva de desertar me parecía natural. Y le dice el periodista, ¿ese acontecimiento te politizó? Sí, responde Modiano, en el sentido en que para mí no había dudas ni vacilaciones. Conciencia política es quizás una palabra fuerte, pero en el interior de Francia, en los internados, me enfrentaba con gente para quienes no había ningún problema. Argelia tenía que seguir siendo francesa. No me sentía, para nada, parte de ese mundo. Le dicen, ¿y cuál es tu primer recuerdo político? El retrato de Stalin sobre un andamio en la calle Bonaparte, pasando la Escuela de Bellas Artes, dice Modiano. Debía ser del Partido Comunista por su muerte en 1953. Hoy nos cuesta comprenderlo, pero en ese momento tenía un compañero cuyos padres eran comunistas. En Navidad, mi compañero, como los demás hijos de comunistas, le hacía un regalo a Stalin, en general una pipa. Había trenes enteros con pipas que partían en diciembre de la Gare de Nord hacia Moscú. Le pregunta, ¿desde muy chico estuviste abandonado a tu suerte? ¿Fuiste autodidacta? Responde Modiano, los días interminables en los internados favorecen la lectura. Lecturas algo incoherentes, porque no contaba con nadie que me guiara. A los 11 o 12 años leí cosas que no se correspondían con mi edad. Kafka, Balzac. Algunas veces me forzaba por continuar leyendo, aunque no entendiera nada.
Era una sensación un poco rara, como una película virgen, como si a los 13 años hubiese estado tomando vodka. ¿Y cuándo empezaste a escribir? ¿Estabas al tanto de la vida literaria?, le pregunta el periodista. Los jueves, responde Modiano, cuando salíamos de paseo en internado, compraba todos los diarios. Era el único que hacía eso. Y leía todas las críticas de punta a punta, aunque no tuvieran ningún interés, hasta las notas de pie de página. Pensaba que antes de escribir libros podía trabajar en un diario. Y lo intenté cuando volví a París, a eso de los 17, pero era muy malo. De alguna manera vuelve al café de la juventud perdida y le dice, ¿pasabas mucho tiempo en bares como en ellos? Y Modiano responde, eran refugios para gente que como yo estaba en una situación un poco delicada con sus padres. Sucedía a menudo en los cafés. Había mujeres, niñas y gente más grande, como Adamov, a los que se podía ver allí, figuras, ahora parece irreal, como Olivier Laurent, especie de poeta maldito en la tradición de Rimbaud, un ángel. ¿Y cómo fue regreso a la escritura después de la publicación de un libro tan autobiográfico como un pedigrí?, le pregunta el periodista. Fue diferente, estaba contento de volver, digamos, a la ficción. Un pedigrí me había generado malestar, se podría decir que era una forma de autobiografía y de trabajar, pero para mí eran sobre todas las cosas de las que se trataba de liberarme, de los temas que trataba de liberarme. Me hubiera molestado escribir una autobiografía con ese tono. Siempre me pareció que no era natural. Un pedigrí es más frío. Hay elementos autobiográficos a los que no adhería realmente. De ahí viene el título. Uno no es responsable por su pedigrí. Esas cosas me habían hecho mal, pero eran un poco ajenas y la escritura las ponía a una distancia mayor todavía. ¿Y te produjo el efecto liberador?, le pregunta el periodista. Sí, un poco, pero sobre todo sentí progresivamente un efecto curioso, la impresión de que era literatura, que tenía una relación estrecha con mis otros libros y que la literatura finalmente había engullido todo eso, como si ese libro terminara pareciéndose a los demás por contagio, por atracción. Cuando escribí El café, me pregunté si después de todo no era la continuación. Cronológicamente es más o menos así, porque evidentemente también hay elementos autobiográficos en ese libro, aunque no sea una autobiografía de manera estricta. Y para leer una de las últimas preguntas que le hacen, dice, ¿vivís el momento de la escritura con placer? El hecho de escribir materialmente no. Todo lo que tiene de mecánico, es pesado darle forma a esa especie de ensoñación inicial. Hay que tratar de volver inteligibles notas incoherentes, de salirse del soliloquio. Y para eso no tengo ninguna facilidad. Escribo muy despacio y después me siento aliviado, pero nunca es algo fácil. El pasaje al acto es desagradable, como cuando estamos obligados a sumergirnos en agua fría. Lo más difícil es sostener el impulso. Es por eso que nunca escribo durante largos periodos y mis libros no suelen ser muy extensos. Nunca podría encarar un libro de 600 páginas. Ya no hay locos amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay
locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Para terminar, de alguna manera, con este breve repaso que estábamos haciendo del nuevo Premio Nobel, voy a leer parte de un artículo aparecido el 16 de enero del 2012, escrito por Enrique Vila-Matas, uno de los escritores más importantes que tiene hoy la narrativa en España, y que aquí incluso reseñamos una de sus novelas. Lo voy a leer cortado porque es un artículo un poco largo, y dice: en el mundo de Modiano todo siempre sucede en el pasado, aunque a veces se trata de un ayer muy parecido al presente. Decía no hace mucho que los políticos franceses actuales parecen de otra especie, incultos, muy funcionariales. Todo esto que pasa ahora me recuerda a Vichy, decía Modiano. En el pasado, en los días de su extrema juventud, le había acompañado en sus paseos Emmanuel Bert, un tipo afable y muy inteligente que le inyectó confianza en sí mismo y fue el máximo artífice de que se convirtiera en narrador de ficciones. Un tipo por lo demás raro, siempre especialmente orgulloso de que Proust un día le hubiera arrojado sus pantuflas a la cara. Aquel día, mientras caminaba, el sabio Queñó le habló a Modiano de un largo paseo que había dado con Boris Vian hasta un callejón sin salida que casi nadie conocía, en lo más recóndito del distrito 13, entre el muelle de Gare y las vías de Austerlitz. Queñó le aconsejó al joven Modiano que fuera un día a ver ese callejón, y después le habló de Francis Scott Fitzgerald, el genio que en su momento había demostrado con el Gran Gatsby que era compatible ser extremadamente joven y escribir una gran novela. Modiano, precisamente, le había citado en las primeras páginas del Lugar de las Estrellas. Scott Fitzgerald describió mejor de lo que sabría hacerlo yo estos partís en que son demasiado suaves los crepúsculos y tienen demasiado viveza las carcajadas y el resplandor de las luces para que presagien nada bueno. José Carlos Job, en un brillante prólogo a la trilogía de la ocupación, comenta la presencia del mito de Fitzgerald en la fundación del territorio modiano. Una obertura fulgurante, dice, como si Scott Fitzgerald y Dostoyevsky salieran juntos de correría nocturna y en vez de bares hubieran visitado varios círculos del infierno, con un espíritu entre frescura fitzgeraldiana y fatalismo nihilista de Rousseau, mezclado con cierta atmósfera a los Simenon. A Fitzgerald le encontramos también en la ronda nocturna, en la cita que abre el libro. ¿Por qué me identifiqué con los mismísimos objetos de mi horror y mi compasión?, dice como epígrafe. No hay mejor respuesta a esta pregunta que la cantinela modianesca. Horror y compasión cruzan por todos sus temas centrales, por el vacío, por la ausencia del padre, por el misterio de las películas dobladas, por el mundo de la traición, por la inercia gangsteril, por la infinita extrañeza. Cuestión de atmósfera, creen algunos, y de estilo, piensa Job. En el prólogo escribe casi un poema para definir ese estilo con asombrosa y certera precisión. Una respiración lenta e hipnótica, con el drink cristalino y el swing jazzístico de los felices 20, desplazado hacia la luz negra de un fragmento de los primeros 40 europeos, que aporta el ingrediente delirante. Sin olvidar ni el chic morandiano, ni la cosificación de Nouveau Roman, ni las listas al Operec, por supuesto. De esa literatura surgirá un adjetivo nuevo, modianesque, modianesco. Me acuerdo que con Job, pero también con los de mi generación, discutíamos en otros días sobre si leer a Modiano era de izquierdas o de derechas. Señor Modiano, le asaltamos finalmente una mañana, ¿no habla usted mucho de política? Y Modiano responde, es que es peligrosa para un escritor. La política no es más que una torpe simplificación de las cosas. El escritor trabaja justamente de la forma opuesta, trata de mostrar lo oculto, la complejidad.
Para adentrarse en la complejidad del pasado y en la vaguedad de toda identidad, Modiano ha trabajado duro toda su vida, siempre con el estilo de un investigador privado, de un indagador constante en lo oculto y lo sombrío. Lo tenebroso en sus libros parece definirse siempre a medida que uno avanza lentamente en la lectura. Hay momentos de desaliento, como si condujéramos un bólido muy lento y sin ninguna visibilidad, y sin saber si estamos al borde de un barranco o de una autopista. Pero eso le da a todo un toque cierto, incierto y atractivo, como si fuéramos por el callejón Le Crocharry, sin salida, con angustia, pero también con notable hechizo, con las más extrañas de las fascinaciones, buscando a ver si hay iluminación en las ventanas. ¿De qué caserones, siempre secreto a voces, hay una luz en el 15 del muelle de Conti? Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos. Bueno, esperemos que este acercamiento a la obra de Patri Modiano nos ayude a todos a poder acercarnos a su obra, a sus libros. Vuelvo a repetir, en el caso personal, la trilogía de La Ocupación, Dora Bruder, El Café de la Juventud Perdida, Tienda de Calles Oscuras, los he leído. Y vuelvo a repetir que es un escritor muy atractivo, complejo de leer, no es de una literatura fácil, pero que indagar sobre la misma problemática, que es fundamentalmente la pérdida de identidad y el colaboracionismo francés con el gobierno de Vichy, creo que es por demás recomendable acercarse a este formidable escritor y que permita que los premios Nobel tienen esto a veces, ¿no? Que escritores que nosotros no conocemos porque no circulan fuertemente traducidos en español. No es el caso de Modiano, que ya existía la obra de él, pero sí pasó con algunos anteriores, Orhan Pamuk, por ejemplo, el turco. Nos permite acercarnos a una obra que siempre, incluso hasta en lo malo, es buena, ¿no? Comparado con lo que es la narrativa actual y lo que se escribe en la actualidad. Prenda micrófono, estimado, que nos vamos a despedir de la audición, que duró un poco más hoy. Usted, la escucharon toda la audición, ¿verdad? Sí. ¿Escuchaste la audición vos, Bruno? Sí. ¿Toda? Sí. ¿Estabas sentado ahí en todo momento? Más o menos, más o menos. Claro, ¿escucharon desde el otro cuarto? ¿Les gustó? Sí. Sí. ¿Vas a leer un libro de Modiano ahora seguro en vez de Roy Berocay? No. ¿No? Bueno. Cerca del micrófono se habla. Cerca del micrófono. Cerca del micrófono, si no, no escucha la gente. Ahora con Gastón. Ah, bueno, muy bien. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo jueves. Vamos a ver qué reseñamos en la próxima oportunidad. Creo que vamos a estar acompañados nuevamente por estos dos invitados que ya no van a tener escuela. Ya vamos a estar en las vacaciones y probablemente ahora, cada jueves aquí en Babel, tengamos a dos invitados pequeños y vamos a ver si el jueves que viene se concreta la venida de Daniel Baldi para el mano a mano, donde podamos hablar de mi amigo que es el hijo. Hizo las gestiones, ¿verdad? El amigo, ¿cómo es el nombre del hijo? Salvador, de Salvador, que hizo las gestiones para que Daniel Baldi esté acá. Vamos a tener un mano a mano y a ver, indagar un poco en lo que es la literatura infantil. Y aquí en Babel vamos a ver qué podemos reseñar para la próxima audición. Nos despedimos. A ver, ¿qué querés decir? ¿Quién gana, Gastón o Daniel Baldi? No sé, veremos después. Con ustedes nos encontramos, repito, el próximo jueves, aquí en Babel, libros de ayer y de hoy. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos.
ya no hay locos en España, ya no hay locos.